de las cosas que también resalta cada vez que yo lo escucho es lo rápido, ¿no? Que consumir esta agua pues empieza a tener beneficios para alguien. Esos 79 de 80 en 10 o 15 segundos, de 10 a 15 segundos, y bueno, esa última persona, ¿no? Que nada más tuvo que esperar 2 minutos. Digo, hablaste un poquito sobre esto efecto acumulativo, digamos, y la importancia de tomarlo también con el tiempo, no nada más es un solo vaso o una sola dosis, digamos, bueno, dosis tal vez no sea el término correcto, pero no sé si pudieras hablar un poco más de los beneficios de el uso continuo de esto. Sí, cuando salgan las máquinas de agua, pues estos van a ser algunos de los estudios que hagamos, ¿no? Entonces, hasta este punto, los estudios que nosotros hemos hecho es que recolectamos datos, recolectamos muestras de sangre y de orina, también datos bioeléctricos, ¿no? Los que yo mencioné son la variabilidad del ritmo cardíaco, también el EEG, pero también hay otros datos que recolectamos, por ejemplo, infrarrojo, etcétera. Entonces, lo que hacemos es que tomamos esos datos, le damos a la gente un vaso de agua y en una ventana de 20 minutos después de eso, entonces hacemos esta recolección de los resultados después de haber tomado el agua. Y eso es, bueno, en lo que se han basado los datos. Entonces, estos efectos acumulados, digamos que ya estamos empezando a fabricar las máquinas y una vez que salgan, pues entonces vamos a poder hacer los estudios a largo plazo. Y el tipo de cosas que nosotros estamos buscando son, por ejemplo, cómo es que esto puede afectar la longitud de los telómeros. ¿Qué efecto tiene también en la expresión genética? ¿Qué efecto tiene esto a largo plazo también en la función mitocondria? Basándonos en los datos que tenemos el día de hoy, hemos podido formar una hipótesis de qué es lo que va a suceder, pero ahora tenemos que probarlo. Entonces, la manera en la que yo pensaría en esto es que, bueno, pues en un periodo de 7 años, todas las células en el cuerpo se dividen o se reemplazan. Entonces, la persona que vas a ser en 7 años no es la misma persona que eres hoy. Todas esas células cambian. Entonces, nosotros vemos los datos en un periodo de 6 meses a un año. Y en 6 meses después de estar tomando el agua, ahí es cuando apenas se puede empezar a ver. Y de hecho, esto está basado en estudios que hemos hecho también con X39 y otros parches. Hemos hecho estas pruebas de telómeros, por ejemplo, con los parches igualmente. Y entonces se ven cambios en esa marca de 6 meses y, por supuesto, hasta que llega a un año. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos ver, ¿no? Los efectos a largo plazo que empiezan pues a formarse. Nosotros lo que esperaríamos ver pues es que haya cambios muy favorables con respecto a la juventud y también a la longevidad. Y bueno, pues esos también se marcarían principalmente con respecto a cómo es que esto está mejorando la función mitocondria, que eso ya lo medimos, cómo es que también está alargando los telómeros y también cómo es que va a cambiar favorablemente la parte epigenética del cuerpo, ¿no? Es decir, que los genes se van a expresar en un estado más joven. Una de las cosas que también me parece que pudiera yo agregar, y esto lo voy a hablar en Vision, pero simple y sencillamente pues no hubo suficiente tiempo para poder hablar de esto en la conferencia global. Yo me metí a los mecanismos, ¿no? Con respecto a cómo fue que yo descubrí esto al hacer algunas observaciones en langostas y después también en el libro de Génesis, pero lo que ya no tuve tiempo para poder platicar un poco más sobre eso es como yo también regresé y entonces dije, ok, vamos a revisar también la historia del árbol de la vida y ver si a lo mejor podemos encontrar esos datos matemáticos en las langostas, ¿no? Porque pues las langostas, como son inmortales, pues a lo mejor podremos esperar ver esos datos matemáticos en la historia del árbol de la vida, que a lo mejor es lo que se muestra o aparece en las langostas. Y para mi deleite, la respuesta es sí. Entonces, en otras palabras, pues sí, la historia del árbol de la vida no es simple y sencillamente una historia, es decir, Dios sí codificó estos datos matemáticos en el árbol de la vida, en esta historia que de hecho se muestran en las langostas y explica cómo es que las langostas pueden aumentar su producción de telómeros y nunca envejecen. Entonces todo regresa, ¿no? Es decir, incluso
incluso una persona que a lo mejor pudiera ser atea o alguien que a lo mejor está como dentro de esos márgenes, pues sí, se tiene que decir, esto no es una coincidencia. Hace 5.000 años o cualquiera que sea cuando se escribió el libro de Génesis, definitivamente no hay forma en la que hubieran podido saber que esa información de frecuencia se iba a transformar en estas longitudes de ondas de luz y que están en las langostas y que son las responsables de que nunca envejezcan. Entonces, efectivamente, sí, se tiene que llegar a esa conclusión de que efectivamente hay un Dios, sí hay un creador y bueno, que todo esto pues al final está conectado. Y lo que es muy emocionante también de esto es que pues ese es un descubrimiento primario y lo que nosotros estamos haciendo con esta información es ir también a la próxima generación, ¿no? Con ella. Entonces, esa investigación la estamos haciendo hoy y a lo mejor va a estar en un año o dos a partir de ahora, pero estas máquinas van a regresar, bueno, van a estar con una especie de cartucho que se puede actualizar y se pueden hacer cosas extraordinarias con esta agua que son imposibles de hacer en este momento. Nada más lo voy a decir así.